Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este video de puntualización sobre los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Espero que esta información les pueda resultar útil y complementaria a la lectura de la misma categoría que se encuentra en el DSM-5. En este manual diagnóstico y estadístico, los trastornos disruptivos son 6. El trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de la conducta, la piromanía, la cleptomanía, y fíjense que es muy curioso porque ponen al trastorno antisocial de la personalidad, cuando en realidad este se encuentra dentro de la categoría de los trastornos de la personalidad. Ya cuando hablemos del trastorno de la conducta voy a tratar de explicar este punto. Antes que nada, los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta se caracterizan por eso, porque los patrones conductuales son bastante desadaptativos en el sentido que irrumpen, que rompen, que quiebran la armonía, el equilibrio que hay en el medio ambiente. En otras palabras, y de una manera más precisa, los trastornos disruptivos conducen de manera frecuente a problemas con las normas sociales y muchas veces con la ley. Por eso suelen ser leídos de manera bastante negativa por las personas del entorno. Es decir, todos los trastornos mentales conllevan de manera forzosa para poder hacer su diagnóstico malestar clínicamente significativo, y este malestar puede ser egosintónico o puede ser egodistónico, es decir, tanto puede ser padecido por el sujeto que tiene el trastorno mental como puede ser padecido por el ambiente que lo circunda. En este caso, en los trastornos disruptivos, es cierto y es probable que haya malestar en el propio sujeto, pero también una cosa que es cierta es que el malestar en el medio ambiente es muchísimo. Empecemos entonces de una manera un poquito ya más formal. ¿Qué es el trastorno negativista desafiante? El trastorno negativista desafiante se compone, junto con casi todos los otros trastornos trastornos disruptivos, por ese doble plano que es una alteración en el afecto que se caracteriza por una desregulación, y una alteración en la conducta, donde esta conducta es disruptiva. Ahora bien, habiendo dicho esto, hay que ver cómo lo podemos diferenciar con el trastorno explosivo intermitente, donde también hay una alteración en estos dos planos, y con el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo que se encuentra en los trastornos depresivos. Veamos. Entonces, en el trastorno negativista desafiante, se dividen los síntomas en 3 esferas: el enfado y la irritabilidad, que en sí es una alteración en el afecto y está compuesta por 3 síntomas, alteraciones que se manifiestan como discusiones o una actitud desafiante, que está compuesta por 4 síntomas, y el plano de la venganza, que está compuesta por 1 síntoma. Ahora bien, si leen bien las cosas, verán que el hecho de que el DSM requiera 4 síntomas para poder hacer el diagnóstico significa que no puede reducirse el diagnóstico al plano afectivo, sino que el plano conductual a fuerzas tiene que estar. Incluso aunque tengas los 3 síntomas del punto 1, que es el enfado y la irritabilidad, no bastan. Tienes que tener la venganza o el patrón desafiante y negativista. Entonces, el hecho de que este segundo plano
el de las discusiones y la actitud desafiante, tenga los 4 síntomas, significa que en sí mismos podrían bastar para hacer el diagnóstico. Por eso el trastorno se llama trastorno negativista desafiante, porque eso es lo que queda de manera central, ¿sí? Ahora bien, se tiene que diagnosticar a partir de los 5 años, aunque es cierto que pueden presentarse síntomas que aparecen muchísimo tiempo antes, a los 3, a los 4 años, cuando ingresa a la educación preescolar, pero hay que reservar el diagnóstico hasta los 5 años y que se tienen que presentar al menos los patrones de enfado y de negativismo, de discusiones, al menos una vez por semana. Este diagnóstico se puede adelantar si nos aparece el síntoma 8, que es el patrón vengativo, ¿sí? Ahora bien, estas discusiones, estos enfados, estos accesos de cólera, estos arrebatos, no se pueden reducir a la relación con los hermanos. ¿Por qué? Porque se espera en nuestra cultura que esas relaciones de hermanos estén cargadas de ese contenido emocional que lleva a conflictos de una manera recurrente y no necesariamente patológica. Por último, ¿cómo lo podemos diferenciar del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, donde también hay desregulación del afecto, como accesos de cólera y arrebatos y todo este show? Pues bueno, porque acá en el trastorno negativista desafiante el patrón patológico no es persistente, sino que es más bien episódico, ¿sí? Es decir, entre cada estado de irritabilidad, de enfado, de negativismo, parece ser que el sujeto está en un estado eutímico y que cuando se presentan situaciones de frustración es cuando se desencadena esta respuesta desadaptativa. En el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el curso más bien es longitudinal, es persistente, es prolongado, de tal forma que entre los accesos de cólera, que son disruptivos y que son mortificantes también, se encuentra estados de irritabilidad. Por eso ese diagnóstico se encuentra en la categoría de los trastornos del estado de ánimo, particularmente de los trastornos depresivos. En el trastorno explosivo intermitente también hay arrebatos que pueden ser no tan graves o moderados, que causan malestar, como vergüenza en los padres, etcétera, como también puede ser que sean graves y que ya conlleven a la destrucción de la propiedad. Ahora bien, estos momentos de explosión, como su nombre lo dice, son intermitentes. Eso está compartido por el trastorno negativista desafiante y también ese diagnóstico diferencial con el trastorno de desregulación disruptiva. Ahora bien, entonces, ¿cómo puedo diferenciar del negativista y el explosivo? Porque las conductas disruptivas del trastorno explosivo intermitente no son premeditadas, mientras que en el trastorno negativista desafiante puede ser que sí, por eso está el patrón vengativo, ¿sí? Esto es importantísimo, que no son premeditadas. Eso también nos hace aclarar las cosas con el trastorno de la conducta. ¿Por qué? Porque los arrebatos que se encuentran en el trastorno explosivo intermitente pueden ser más graves que en el trastorno negativista desafiante. Pueden ser tan graves como el trastorno antisocial de la personalidad o el trastorno de la conducta. Si pasamos a estos, el patrón se caracteriza por una falta de aprehensión hacia las normas sociales, es decir, el sujeto constantemente se encuentra agraviando los derechos de las otras personas, los derechos de propiedad, los derechos de salud física, los derechos de la integridad moral, etc. Ahora bien,
una de las cosas interesantes del trastorno de la conducta es que puede tener un inicio en la infancia o puede tener un inicio en la adolescencia y que se muestra por mentiras, por daño a la propiedad, por robo, por provocar incendios, por llevar a cabo agresiones sexuales, etc. Pero además hay que ver muchísimo los especificadores porque puede suceder que, y por lo menos en mi lectura esto es lo más común para realizar este diagnóstico, que no haya manifestaciones de culpa que sean consecuentes a este trastorno. Es decir, que el trastorno de la conducta es la antesala del trastorno antisocial de la personalidad. Si yo lo planteo de una manera distinta, podríamos decir que es cierto que todo trastorno antisocial deriva de un trastorno de la conducta, pero que no necesariamente todo trastorno de la conducta tiene que derivar a un trastorno antisocial de la personalidad. Por último, respecto de la piromanía y de la cleptomanía, hay que diferenciar con el trastorno de la conducta en cuanto que en ambas hay daño a la propiedad privada, y que esas conductas suelen estar tipificadas dentro del Código Penal del Estado o del país. Entonces, hay que ver que el criterio A de ambos trastornos es la conducta desadaptativa, sea el provocar incendios o sea el hurto. El criterio B también está compartido entre los dos, que es que hay una tensión previa, y esa tensión o excitación no es en el sentido sexual como se pudiera entender por nuestro idioma en castellano, sino que más bien es una tensión mortificante parecida a la ansiedad. Que esa tensión se reduce cuando se lleva a cabo A. Eso es importante. Por eso también es como hasta medio parecido con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Porque la obsesión causa tensión y la compulsión la reduce, más allá del costo social que llega a tener. También, por ejemplo, con la piromanía, el fuego causa una fascinación y se destruye esa propiedad o se incendia, no por el hecho de destruirla, ¿no? Eso es secundario, ni por razones políticas, ni por razones sociales, como los monjes tibetanos que se llegaron a inmolar. Respecto de la cleptomanía, también hay que hacer una diferenciación en la entrevista clínica, que no haya necesidad económica o social para realizar el hurto. De mi parte sería todo. Espero que esta información les haya resultado útil para poder comprender mejor el tema.